Armonizando, armonizando tu vida con Lisette Cardoso. Acá desde Buenos Aires, Argentina, compartiendo este momento, este instante de vida con todos ustedes. Gracias a todos, bienvenidos una vez más a compartir, a disfrutar de nuestros invitados desde Armonizando tu vida con Lisette. Un gusto realmente poder tener este momento con una persona muy especial que en unos instantes va a estar compartiendo con nosotros. Ya por allí están ingresando nuestros seguidores, así que sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí, gracias por estar atentos al llamado de conocer un poco lo que nuestros invitados se encuentran haciendo y lo que vienen a compartir y a entregarnos también en función de su área, de su emprendimiento, de lo que vienen realizando, de lo que les gusta, de eso que aman. Vamos a saludar, vamos a ver acá. Vamos a saludar a Caro, a One Way, saludos. Gracias, gracias por estar por allí ya conectados. Vamos a ver si el doctor Peiro ya está por ahí. Nosotros, el doctor Fernando Daniel Peiro. Él es autor, mentor y coach numerológico, iniciático, autor de libros y desarrollador del potencial humano. Bienvenido, buenas noches. Un verdadero gusto y placer tenerlo por acá. ¿Qué tal, Lisette? Es un verdadero honor, de verdad, estar junto aquí en este vivo. Sí, ¿en qué parte de Argentina se encuentra en estos momentos? En el norte de Argentina, se llama Salta, la ciudad, la provincia. Qué lindo Salta. Bueno, desde acá hasta allá, muchos saludos a toda su gente que está por allí también atento porque pronto va a estar en el lanzamiento formal de lo que va a ser el libro Fábrica de Quesos, aunque ya el libro anda por allí en manos de muchas personas y ya lo están disfrutando. Y ese es el tema precisamente con el que vamos a estar hoy conversando, del cual vamos a estar conversando sobre el libro Fábrica de Quesos. Yo le quiero hacer una pregunta iniciando, porque por allí estuve observando un material y por qué realmente este libro ha sido un tema de confrontación con usted mismo. Bueno, interesante. Bueno, a ver, para que la gente pueda tener un poquito más de onda en la idea, La Fábrica de Queso no es un libro de cocina, sino justamente se llama Fábrica de Queso. ¿Qué sería si hubiera tomado acción? Por la expresión justamente que hacemos cuando nos damos cuenta, luego de habernos arrepentido, ¿qué sería si hubiese tomado acción en el momento que hubiese sido? Entonces uno entra muchas veces en un estado de zona cómoda, de lo que se llama zona de confort, y muchas veces la posposición permanente termina en el último día de la vida donde ya no podemos hacer demasiado, o consideramos que tenemos una edad donde ya no nos podemos permitir. De hecho, respondiendo a tu pregunta, Lisette, el tema de los quesos mentales, como yo les denomino a todos estos contextos o condicionamientos de limitación, donde entre eso está la zona cómoda, la comodidad incómoda, ¿vale? Están 13 quesos mentales que planteo, en los cuales, mientras iba analizando las diferentes contextualizaciones de por qué nos detenemos, había uno, parece ser que obviamente, cuando uno ya empieza a elaborar sobre uno mismo, muchas veces están los saboteadores internos que por ahí se tapan con la alfombra para que no se vea. Yo siempre digo que hay que remover la alfombra para ver qué hay abajo de las cosas. Y muchas veces también nos pasa a nosotros que podemos hablar y decir cosas que puedan ser de interés, más en mi caso que estoy específicamente dedicado al tema de escribir libros sobre el desarrollo del potencial humano y liderazgo, pero muchas veces también el tema de ser coherente, de hacerse cargo. Yo digo que un libro nos presenta una doble arista para quienes lo escribimos.
Uno es que se convierte en una condena y otro que se convierte en una bendición. Se convierte en una bendición cuando somos coherentes con lo que decimos en el libro. Y muchas veces se convierte en una condena cuando luego, para el que nos conoce un poco más íntimamente, dice, ¿ves? Acá en el libro dice algo, pero no lo está llevando a cabo. Entonces es una condena. Entonces la idea, cuando yo me confronté a mí mismo, voy a ser honesto, muy sincero, porque no tiene sentido tampoco ocultar nada, el queso que yo había obviado, es decir, el queso que no lo había considerado, era el queso de la dependencia emocional, que ha sido uno de los contextos en mi vida donde más he desarrollado todo un proceso de dolor, por llamarlo así, hasta ir de alguna manera sanando, hasta que uno se va dando cuenta y va madurando en medio de todo este contexto donde muchas veces nos quedamos detenidos por alguna u otra razón. La mía fue la dependencia emocional. Y ahí me di cuenta que esa dependencia emocional venía tal vez por una labor interna eh, de autoestima, yo le llamo autovalor, autovalía más que autoestima, y desde ahí darme cuenta que la autoestima tiene un montón de contextos donde no solo uno dice, bueno, voy a desarrollar mi autovalor, mi autoestima, pero la autoestima está conformada por una serie de contextos, entonces uno puede tener una gran autoestima en el ámbito profesional, haz de cuenta, pero no la tiene, haz de cuenta, en la relación, haz de cuenta también la tiene en las relaciones, pero no específicamente de cuenta en la pareja, como fue mi caso, ¿vale? Sí. Bueno, dependencia emocional, pero vean la infidencia que te estoy comentando, la dependencia emocional en la pareja, por ejemplo, fue un tema absolutamente limitante para mi vida. Porque, claro, tú también, como estás enfrente a un propósito de tu vida, de divulgar conocimientos que nos llevan un poco a ir hacia la verdad interna, hacia lo que conocemos como luz, muchas veces no somos muy comprendidos, sobre todo en el ámbito de pareja, por ejemplo. Entonces, Claro, y en este proceso de usted estar allí desarrollando los puntos del libro, ¿en qué momento justo se dio cuenta que faltaba ese trozo de queso o ese ¿sabes qué pasa? Que de esto? cuando uno está con disposición de escribir y de abrirse a nuevas ideas, la mente lo que hace es ponerse en un estado creativo y atencional donde empiezan a aparecer ideas. Entonces, por ahí uno está durmiendo, pum, le pasa una idea, y bueno, puede pasar dos cosas: seguir durmiendo y olvidarse, o levantarse, escribirlo y después seguirlo desarrollando. Cosa que fue mi caso. Entre esos, pum, la dependencia emocional. Primero aparece la dependencia, entonces yo escribí sobre la dependencia, pero no había tenido realmente un enfoque un poco más abierto sobre que la dependencia también es emocional. Entonces yo hablaba de la dependencia, haz de cuenta, en el tema laboral. Haz de cuenta, uno está en un estado de empleado, ¿sí? O de colaborador en una empresa, y muchas veces está dependiente de la jubilación. Entonces yo lo fui por ahí primero. Hasta que después me di cuenta que era emocional la historia de la dependencia, entre otros contextos de dependencia, y ahí fue donde me confronté a mí mismo severamente y me di cuenta que cada libro, imagínate, ya 16 libro, el Sí, 16º, como digo yo, cada libro yo lo escribí en los momentos más difíciles de mi vida, no lo escribí en los momentos que tengo inspiración, porque esa es una falacia, no necesariamente es cierto. La inspiración no te lleva a ningún lado, lo que te lleva es la disciplina. Entonces el hecho de estar escribiendo y ahí darme cuenta y de caer en cama deprimido hasta levantarme y ser consciente, todo este tipo de cosas nos pasan. No es que uno... interesante ese planteamiento tan natural que usted lo está haciendo, porque hay tal vez el mito, la creencia de que porque tenemos herramientas o porque nos hemos alimentado en el desarrollo humano, como en su caso, o en el área coach, mentoría, herramientas de sanación, herramientas de liderazgo, entonces a nosotros no nos puede pasar nada. O sea, y Ese es un resulta mito que que no, mucha que no gente somos tiene, ¿no? humanos. Exacto, ese es un mito que la gente tiene. Ese, bueno, a ver, es más, ese es un mito, y voy a llamar término mito, porque verdaderamente es ese contexto. Y ya viene desde milenios, porque estamos hablando ya de mitología griega. Mitología griega, hablamos de un personaje que se llama Quirón, que era un centauro, es decir, mitad hombre y mitad caballo, que justamente tenía el poder de la sanación. Entonces después al final termina herido por una flecha que nunca pudo sanarse, entonces se le llama el sanador herido, ¿vale? Sí. Eso es un concepto de Quirón de esos tiempos que hasta el día de hoy se está volviendo a recoger toda esta información ancestral,
de estos mitos tan importantes como puede ser los aspectos mitológicos griegos y volver, digamos, a plantearlos como contextos de la vida personal y actual. Entonces, este sanador herido generalmente es el que nos coloca a muchos, y si no a todos, los que están en el tema. Así, un coach también es una persona que tiene su herida, el sanador también tiene su herida, todos tenemos nuestra herida, y creo que nosotros vamos sanando en la medida que nos vamos encontrando, y de hecho que es Sí. uno de los contextos que hoy se habla, que cuando viene alguien a una consulta para que nosotros podamos desarrollar algún aspecto eh, que pueda de alguna manera dirigirlo a una sanación, también de alguna manera es un espejo personal. Entonces dice que cada vez que viene una persona, lo que estamos viendo es el espejo nuestro en la otra persona. Así que eso es algo bien interesante. Por tanto, el lector le va a pasar lo mismo. Es decir, se va a dar cuenta que a medida que va leyendo el libro, se va a dar cuenta que va pasado por los 13 quesos, como todos pasamos, porque esto no es que alguno elige con el dedo un queso y dice, ah, bueno, este es el queso que me hizo detener. En realidad, cuando hablo al final del libro, hablo de una consigna importante que es cerrar la fábrica de quesos. Y es un tema, un proceso de humildad importante, Claro, porque se plantea todos esos quesos que, con los cuales nos vamos a encontrar, el miedo, la procrastinación, las excusas, las inseguridades, la inercia, y al final entonces resulta que la fábrica sí la podemos cerrar, claro, definitivamente. ven acá está el libro. Bien, qué lindo, La hermoso. fábrica de quesos, sí, digamos, ¿cómo podemos cerrar la fábrica de quesos, ¿no? Dice, una nueva vida ha comenzado, finaliza de esa manera, ¿no? El verdadero cambio comienza cuando tomamos la decisión de apagar definitivamente las máquinas de nuestra fábrica de quesos mentales, ¿sí? Cada día es una nueva oportunidad para dejar de lado las excusas, enfrentar el miedo y actuar con determinación. Ya no hay vuelta atrás, el futuro ya no será una bodega llena de quesos enmohecidos, de oportunidades perdidas, ahora será un espacio abierto, listo para nuevas experiencias, retos y logros. Bueno, por supuesto, sí, pero es solo un contexto importante de invitación a que podamos entender que muchas veces tenemos quesos malolientes en nuestra vida que no nos dejan avanzar. Así Y es. el enfocarse en eso creo que es una de las consignas más importantes para la legitimidad de encontrar o de descubrir las mejores versiones que tenemos, que no es una sola. Claro. Claro, claro, qué interesante. Entonces pudiéramos, digamos, como que definir un poco allí que la mente realmente juega un papel importantísimo en cómo vamos nosotros logrando nuestro éxito, logrando esas metas, cómo vamos desarrollándonos en el camino a lograr esa meta final. Entonces, la mente está allí, está con nosotros constantemente, nos habla, nos da información cuando estamos durmiendo. Tenemos un diálogo interno también con ella. Y es allí donde se presentan entonces esas ideas limitantes, esas creencias limitantes. Pudiéramos decir entonces que la raíz que genera todos esos quesos, como usted lo determina en su libro, tienen que ver con esas creencias limitantes. Exacto, siempre son creencias limitantes porque todo aquello donde no nos permite vivir las aventuras, yo hablo de dos columnas, la columna de la aventura y la columna de la coherencia. Cuando estas están juntas, nosotros podemos ir avanzando, porque aquel que no se aventura está detenido también. Entonces, forma parte de algún queso mental que puede llegar a ser el miedo a avanzar sobre lo desconocido, que es uno de los quesos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos entender que todo proceso de cambio implica dolor, yo lo que digo siempre, sobre todo en los programas de desarrollo personal, tengo el honor de estar como profesor de desarrollo personal en la Universidad de la Tercera Edad. La Universidad de la Tercera Edad, obviamente van personas después de los 57 años que obviamente se hacen un montón de replanteos. Y por supuesto, la mirada del desarrollo personal para personas mayores no es la misma que para personas que están iniciando la vida. Para estos casos, las personas tienen dos opciones, o pensar que estamos en el término donde ya la vida ya no les queda más nada, que el calendario se le está acabando, o bien de darse la oportunidad de volver a hacer
cosas que no venía haciendo, o bien de darse la oportunidad de encontrar un propósito en la vida. Este es el tiempo ideal. Bueno, yo creo que el tiempo ideal es toda la vida. Pero ahí nos damos cuenta que cuando estamos en el desarrollo personal, yo digo que les pregunto a todos si el libre albedrío existe, si creen en eso. Y la gente, claro, como todos decimos sí, sí, sí. Bueno, digo, ¿cuál sería la elección? Y en realidad, de acuerdo a todos los tratados espirituales como el Corán, la Torá, la Biblia, etcétera, Bhagavad Gita, cualquiera, se habla del punto predominante por el cual hay que tomar la elección aquí, es el dolor. El dolor nos Sí, hará crecer, ¿sí? Eso es lo que se plantea. Lo dice la Cábala, lo dice el budismo, en fin, todos hablan del dolor. Entonces, la elección del libre albedrío es elegir entre dos tipos de dolor. No tiene que ver con el placer. Es decir, si queremos escapar, vamos a ir hacia esos lugares donde nos da placencia. Por tanto, la elección tiene que estar sobre dos tipos de dolor, porque es el dolor que nos hace crecer. Si nos vamos a la cábala, es la columna izquierda dentro de un área izquierda que se llama el área del rigor, y la columna que ahí nace del templo de Salomón es justamente, por ejemplo, la columna de la fortaleza, es decir, que el dolor te hace crecer, te vuelve fuerte. Bueno, nos vamos al budismo, el dolor es inevitable, aunque el sufrimiento es opcional, es en todo lado, el dolor es la base del proceso de evolución del ser humano. Entonces, este libre albedrío consiste en elegir entre dos tipos de dolor que están mencionados en el libro. Uno es el dolor de la incomodidad para crecer, o el dolor del arrepentimiento de no haber hecho nada. Es el qué sería si hubiera tomado acción. sí. La Es idea es llevar a la una persona. lamentación, ¿no? Esa lamentación que después nos lleva a la culpa también. No, por eso esa culpa, justamente un queso, el queso de la culpa, son 13 quesos, imagínate. Entonces, el asunto es que cuando ya te das cuenta que probablemente se hayan acabado las posibilidades y aparece este qué sería, es llevar a la persona a darse la nueva oportunidad de reemplazar el qué sería por cómo no lo hice antes. ¿Vale? Esta es la idea. Entonces, cuando hablaba de la elección de los dos puntos de dolor, uno es el dolor del arrepentimiento del que sería, y otro es el dolor inevitable del crecimiento, que es esta incomodidad. Por dar un ejemplo muy sencillo, uno quiere tornear su cuerpo, entonces va al gimnasio. Y bueno, hace los primeros ejercicios, después le duelen los músculos. Dice, ay, cómo me duelen los músculos, apenas puedo caminar como un pingüino, ¿no? ¿Cómo le duele? Bueno, pero dice, no, me duele, pero sé que esto me sirve para crecer. Es decir, tiene claro el tema de que cuando hay crecimiento hay dolor. Y esto pasa en todos los temas. Entonces nosotros vamos cambiando de cajas. Las cajas se nos hacen chicas cuando vamos creciendo. La primera caja que nosotros tenemos no hace chica es el vientre materno. Al principio Sí, estamos todos bien hasta que ya no dan, la caja queda chica. Hay que salir de la caja. Entonces, cuando salimos de la caja, no hay un pancarta y trompeta que dicen bienvenido a la vida, no, es un, bueno, ahora alegórico, ahora un algazo que nos hace llorar, es decir, sí, no hay sonrisa, champán, no, no, es un llanto que nos da la vida, ¿no? Es simplemente alegórico hoy. claro. Pero al mismo tiempo estamos cambiando de cajas, nos va quedando chico, ¿no? Cuántas va a jardín, ya nos queda chico el conocimiento, nos vamos a primer grado y así seguimos todo el tiempo haciendo cajas. Toda la vida. Sí, cambios, cambios. Esa caja va cambiando en función que vamos desarrollándonos como seres humanos. Pudiéramos decir, Fernando Daniel, que el propósito de vida entonces sí puede reinventarse dependiendo de la etapa en que estemos viviendo. Si estamos en una edad, en un periodo de X edad, sin embargo, creemos, a veces creemos que llegar a cierta edad adulta o digamos grande, es como que ya esos sueños, esos deseos y ese propósito de vida no tiene sentido. Pero qué interesante concientizar, yo creo que aquí hay un mensaje bien importante para quienes nos escuchan y quienes nos están viendo, que es entender que el propósito de vida puede cambiar y que ese propósito también va en función de la caja en la cual me encuentre en ese momento Exacto, qué y hermoso, que qué hermoso. definitivamente siempre puedo tener un propósito de vida mientras me encuentre vivo en este plano. Correcto. Ahora, yo lo que digo es que el propósito va a ir cambiando porque el propósito no es una elección personal. A medida que vamos desarrollando conciencia, creo que es una especie de fuerza o de entidad, por llamarlo así, que nos abraza y nos lleva hacia ese fin. Por tanto, el propósito va a ir cambiando a medida del proceso de conciencia que tengamos.
Entonces, muchas veces uno dice, "Ay, yo tengo el propósito de tal cosa", y muchas veces no se le da, porque Sí, una cosa es el deseo del niño que quiere un juguete, y otra cosa es el fin por el cual ha venido a este mundo. Mira, yo que me dedico a la numerología, ahí me queda muy claro dos cosas: el libre albedrío no existe, y por otro lado, tenemos una misión específica que venir aquí a este mundo. Entonces, digo libre no existe porque si uno viene con una misión, haz de cuenta, un camino de vida que puede, en la suma total, tengo un número determinado del 1 al 9, haz de cuenta, bueno, no puede ser ahí, a mí me gusta más el 2 porque se parece un patito, no. lo quiero Tiene cambiar. ese fin y ese camino va a ser el que lo va a ir llevando a Mm, su misión, ¿ves? sí, Entonces no es que puede elegir, ya venimos, de lo que se dice en algunos tratados, incluso Ho'oponopono, la misma Biblia, es el tema que nosotros venimos ya con una misión, que el libre albedrío lo tenemos en otro lado, arriba, en otro plano. Ahí elegimos venir a este plano. Por supuesto, no hablo de eso en el libro, de, claro. más sobre todo el tema de la elección, del dolor, de entender que lo que nos hace crecer es la aceptación del dolor. A ver, mira, Cábala significa recibir, ese sería el término, ¿vale? En todos los contextos, cuando recibimos con la mano izquierda. Coincide con todas las culturas. Por ejemplo, vamos a la visión cabalística o al templo de Salomón, la parte izquierda es la parte femenina. El corazón está en esa parte. La psicología también habla que la parte femenina es la parte izquierda. Si te vas, dice que no se entere tu mano diestra lo que no se entere tu mano izquierda lo que tu diestra da. Bueno, esta parte izquierda tiene que ver con contextos femeninos que son la creatividad, la intuición, la capacidad receptiva, que son temas importantes, y la sensibilidad. Por tanto, cuando hablamos de recibir, hablamos sobre todo de las situaciones incómodas, dolorosas, como la adversidad, ¿sí? O todos aquellos estímulos donde el poder atravesarlo nos hace fuertes. Por eso creo que Sí. una de las cosas que nos llevan al qué sería es porque por el miedo nos detiene y no queremos avanzar, y la mayor parte son miedos fantasmas. Es el miedo Son creadas que, por nuestra mente. claro, es nuestra mente. Es nuestra Por mente es la que nosotros nos mismos. lleva a detenernos, justamente. Entonces, la idea de ir liberando quesos, porque cerrar una fábrica de quesos sería fácil, pero para cerrarla no tiene que haber ningún queso dentro de la fábrica. Claro. Mientras Entonces, estemos vivos ir estamos paso a paso aprendiendo. observando. El libro va llevando a la persona a través de una contextualización, es decir, ahí se define el desarrollo de cada queso. Y luego hay preguntas de auto-coaching o mayéuticas. Después también hay ejercicios Ay, para ir llevando qué y liberando cada bueno. cosa. Hay ejercicio. Sí, sí, cada queso tiene un ejercicio para ir desarrollando. Muy. Y bueno, pero son varios ejercicios. Algunas veces será anotar, otras veces hacer alguna acción. Y nos va llevando, nos va llevando. Entonces vamos a salir de la procrastinación, del conformismo, la mediocridad, de la posposición, muchas veces, bueno, del miedo, todo lo que venimos hablando. Eso, mira, si quieres te leo todos los quesos, para que Sí, tengan, sí, vamos a para conocerlo que con tengan una idea, precisión. para que tengan una idea de todos los quesos. El queso de la zona de confort, el queso de la cobardía, el queso de la procrastinación, que lo comentaste, el queso de la incertidumbre, lo no conocido, el queso de la dependencia, el queso de la comodidad incómoda. Ahora, si quieres, te explico cómo la zona de confort y la comodidad incómoda, porque parecen, pero no son los mismos. El queso de la mediocridad del conformismo, el queso del autoengaño, el queso del control, el queso del pasado, el queso de la inconstancia, el queso de la frustración, el arrepentimiento, el queso de las excusas y finalmente cerrar la fábrica de quesos. Como te decía, el queso de la zona cómoda es tal vez más sencillo, porque muchas veces lo que nos sucede es que nosotros, como estamos, por eso se llama zona de confort, porque estamos cómodos, pero tampoco ni hay crecimiento ni hay miedo, estamos ahí como aletargados, Sí. si es que no estamos en estado de zombie, no parecemos vivos, pero estamos muertos, digamos. Entonces ahí no hay dolor, simplemente no nos movemos, estamos ahí en un estado de mediocridad que nos lleva a la mediocridad, que es otro queso. Pero hay Y otro queso, no nos damos cuenta, estamos en esa condición sin darnos cuenta. nos damos cuenta, por eso aquí hay un queso, yo ahí lo defino como queso suave, muy delicioso en la boca, ¿no? Así como todo queso que pasa. Pero el asunto está en el queso de la comodidad incómoda, porque hay algunos que prefieren estar ahí aunque les duela,
para no avanzar, haz de cuenta, está en una mala relación, pero prefiere estar en esa relación antes que quedarse solo o sola. Sí, Eso, por ejemplo, nos puede llevar a cosas muy serias, por ejemplo, el tema del femicidio, por dar un ejemplo, es un tema bien serio. Es, imagínate, una persona que prefiere estar mal acompañada que estar sola, tiene un miedo a la soledad muy grande. ¿Ves? Entonces, se van combinando los quesos. Entonces, muchas veces el queso, va de cuenta, el queso de que él controla las situaciones no puede, otra vez la incertidumbre, cómo te ves si estoy solo, el queso de la dependencia, son muchos quesos que pueden estar ahí tocando una situación. Entonces, la única manera de resolverlo es ir sacando los quesos, que son montañas de quesos para una situación específica. Haz de cuenta, para poder descubrir, en mi caso, el tema de la dependencia, yo tengo que dar cuenta otras cosas. Por ejemplo, el queso, la dependencia emocional, de cuenta, depende del miedo a la soledad. Otro queso, el queso del miedo. Entonces, el queso del miedo te da el queso de la cobardía, que es el verdadero término, y te da también otro queso, que es el queso de la comodidad incómoda, que es cuando prefiero estar ahí antes de no estar, por contar de no estar solo, haz de cuenta. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas te va llevando a entender un montón de pasajes por el cual por ahí no queremos avanzar y que son necesarios. Entonces, al final, digamos, el cierre de la idea del libro es que avancemos con miedo, porque no hay otra manera. Es decir, si no avanzamos porque no tenemos miedo, estamos detenidos. Es decir, la única manera de avanzar es teniendo miedo. claro. No hay otra. Sí, sí, entender que así tengamos miedo, debemos seguir adelante y que el miedo siempre va a estar allí porque desde cierto punto de vista también podemos determinarlo como un estímulo para movernos de esa zona de confort y de afrontar todos estos quesos que yo creo que todos, de alguna manera, todos los seres humanos hemos estado en esas estadías de esos quesos o como usted bien dice, se interrelacionan y uno puede generar otro, entonces hay allí una interacción constante. Ahora, claro, decir cierro la fábrica de quesos es como que muy elevado, ya el alma está en un nivel, entonces es aprender, tal vez sería como mi punto de vista, no sé cómo usted lo puede explicar o complementar con lo que ha escrito en el libro y nos quiere transmitir, pero sería como que realmente no vamos a cerrar la fábrica de queso, vamos a aprender a gestionar, vamos a aprender a vivir con esto y vamos a aprender a tomar decisiones pese a que eso esté allí latente, porque el miedo siempre va a estar y el miedo Claro, a su vez claro. genera en una circunstancia u otra inseguridad, angustia, estrés, ansiedad y todas las otras cosas. Entonces, entender que no hay un final, no hay un punto límite Bueno, para siempre, las emociones. siempre vamos a estar de alguna manera cerrando fábricas de queso en todas las cajas en las cuales hemos estado. Lo que pasa es que lo que hay que hacer en un entendimiento es que primero hay que tener la conciencia para poder tomar decisiones conscientemente, si no, no es posible. Y otra cosa importante es tomar decisiones, estas decisiones valientes, tiene que estar tomadas sin esperar un tiempo perfecto, porque el tiempo es ahora, no es el Sí, momento cuando tú todo acomodado, eso sería imposible. Entonces, el transformar el miedo como un motor de impulso es una de las bases fundamentales del crecimiento. Es decir, si nosotros tenemos el miedo como un aspecto de detenimiento, no podremos avanzar nunca. Pero si entendemos el miedo como este motor para ir avanzando, seguramente vamos a poder cerrar la fábrica de queso y sería posible, claro que sería posible. Y por supuesto, una de las cosas que creo que es más que la pandemia que tuvimos es el tema de la famosa fábrica de excusas mm, que estamos siempre poniendo pretextos, ¿sí? sí, Pretextos todo el tema y por supuesto, no podemos hacerlo solo, necesitamos construir un entorno donde haya apoyo, solo es imposible también. Estamos, claro, somos claro. seres sociales, por tanto necesitamos el apoyo de los demás. Y creo que sobre ese punto de partida, el poder entender que el error es el camino de aprendizaje y de salida, también. Porque si nosotros estamos en un contexto donde creemos que todo, no hemos tenido errores, sino que no nos hemos dado cuenta y no lo entendemos como un error, no nos damos la oportunidad de poder corregir. Creo que esos son puntos fundamentales para cerrar la fábrica de queso. Y por supuesto, la fábrica de queso se va cerrando
a medida que van sucediendo esas introspecciones y darnos cuenta que en ese estado no nos conviene estar. Claro, pero la fábrica de queso se viene cerrando por etapas en la medida en que hacemos los cambios, las transformaciones, en que Correcto. realmente internalizamos nuestro proceso y ya ciertas cosas pues no nos afectan o tal vez las gestionamos desde un punto de vista, digamos, más a favor nuestro, más pensando en nosotros mismos y queriéndonos un poco más. Qué interesante toda esa recopilación de información que con tanta experiencia, tanto conocimiento y tanto estudio usted ha logrado. Fernando, formas parte de la Red Global de Mentores, creo que estuviste en los inicios, has sido miembro Sí, yo fui fundador de directivo. la red. ¿Ah? Yo fundé la Eres red. fundador de la Red Global de Yo fui el Mentores. fundador de la red hispanoamericana de mentores. Claro. Eso lo hice cuando estaba en Costa Rica. Llegué, en ese tiempo la red estaba conformada por 85 miembros de 20 países y yo en mi traslado, ya de regreso de nuevo, porque residí 10 años en Costa Rica, en mi regreso ya para Argentina, en una conferencia que tenía con uno de los miembros fundacionales, que es el ingeniero Alejandro Mota, le ofrecí la posibilidad que continuase con la presidencia de la red, cosa que, bueno, para mí fue un encanto porque es una persona que creo con mucha visión. Y a quien le Y enviamos muchos saludos y sí, mucho sí, cariño. una persona mucho por aprender de él en cuanto a su nivel de ejecutividad y emprendedurismo. Sí. Y bueno, desde ahí él, al convocar a todos los miembros que ya estaban conformados, decidieron cambiarle el nombre por Red Global de Mentores a los fines que no sea solamente de habla hispana, porque se llama Red Hispanoamericana de Mentores, Claro. para que puedan incorporar otros países de habla no hispanas. Y de ahí Sí. comenzó la red que hoy se conoce como Red Global de Mentores o RGM. Bien. Excelente. Y en esa plataforma de la Red Global, allí también pues usted muestra todo su trabajo que de mucho tiempo, ¿no? No lo sé, yo sé, a mí me pidieron algunos materiales para el tema de la formación de los mentores, de lo que sería el alto nivel de mentores, porque son varios pasos, ¿sí? Está el junior, ¿sí? Sí, Hasta llegar claro, claro. al Claro, mentor lo digo senior, porque y tengo yo acá escribí, aperturada la página de la Red Global y tenemos información interesante, o sea, han sido muchos los libros que, como bien usted lo ha dicho, ha escrito, y entre los que podemos tener psiconumerología, el sapo crecenció, un libro de cuentos. salir de la adversidad, 10 roles para un nuevo liderar, 7 mentiras, 3 poderes para la superación, o sea, y sigue la lista, ¿no? Como lo puedo ver acá en la página de la Red Global de Mentores. Entonces, este es su último libro, La fábrica de No quesos. es el Entonces, último libro, es el ¿no? más reciente. Pienso seguir El escribiendo. más reciente. Ah, bueno, sí, ahora es que quedan libros, Ah, por ya te estoy supuesto. bromeando. Muy No, buena la digo el último libro, corrección. yo digo No, más no, reciente porque me claro. imagino que El podría último llegar a libro, escribir otro. el reciente, el reciente. Podemos decir que de alguna manera esos otros libros y esas otras experiencias, de alguna manera usted ha traído algo para este libro, porque habla mucho de tal vez de algunos tips que pudieron haber sido también manejados en otro y que después del Bueno, qué tiempo y interesante del pregunta, análisis Anita, qué interesante logró pregunta. En este unificar caso, todo esto. para este caso, creería que es un libro no condimentado con los anteriores. Por ahí uno siempre se filtra información en los anteriores, en los libros uno va, tal vez cambian las palabras, pero puede decir casi cosas parecidas. Pero este libro fue un libro que ya viene como consecución de otros libros nuevos, porque hay un Fernando de Peiro desde Costa Rica y de otro Fernando de Peiro después de un suceso extraordinario que me pasó en mi vida, que cambió todo mi vida, ¿no? ¿Cuál fue Que ese fue suceso? fue Coméntenos. tuve un accidente en moto y me morí en la moto, me morí. Es decir, viví la experiencia cercana a la muerte. Yo no sé de comentarlo, pero me parece que es importante, porque lo vengo sacando en conclusión con este libro. Luego de esa experiencia cercana a la muerte, todo cambió, absolutamente todo. Yo venía publicando un libro cada un año, cada 2 años, tenía hasta ese tiempo
alrededor de 7 libros. Y el año pasado publiqué 4 libros en el año pasado publiqué 3 libros, imagínate, 7 libros en el transcurso de 2 años, Bastante. que desde el 2005 hasta hace 2 años yo tenía 7 libros, y desde ahí publiqué 7 libros más, un poco más. Entonces, esta nueva versión, llamémosle así, donde mi enfoque está muy abocado al tema de escribir, investigar y de reinventarme, porque el hecho también de los senos en los cuales me estoy moviendo absolutamente son diferentes. Es decir, por decirte un ejemplo que recién te comentaba, el estar, por ejemplo, en la universidad de la tercera edad, donde hay personas mayores que también enseñan a uno, me permitió a mí escribir un libro que creo que uno también, como este, Fábrica que eso, realmente un libro importante que tampoco está teñido de información anterior. Se llama Reinventarse en la tercera edad. Entonces hablo de un contexto de liderazgo absolutamente diferente, donde menciono incluso la palabra liderazgo como un acróstico. Por darte un ejemplo, li de libertad, ¿sí? Liderazgo, ¿no? Li de libertad, Sí, de determinación, ¿sí? Go de gozo, ¿sí? Li de libertad, de determinación, ras de razón de ser, ¿sí? De darse cuenta que puede haber una misión, una razón de ser, y go de gozo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de otro tipo de liderazgo. Entonces, por ejemplo, el año pasado publiqué, de los 4 libros, publiqué el primer libro del año fue cómo afrontar la crisis generacional. Son libros que tienen otros sí, contextos, y donde hablo ahí, interesante. por primera vez hablo de la reinvención, porque hablo sobre todo de nuestras generaciones, la X, la Y, que son Sí, generaciones que vienen a reinventar en nuestros nuevos modelos de comunicación y de tecnología, donde sí o sí, si estamos frente a un propósito en la vida, vamos a tener que seguir reglas de juego de la comunicación. Y sobre todo para aquellos que ya tienen un propósito, que tienen una idea o una dirección, por ejemplo, en el caso mío, de divulgar conceptos de desarrollo personal o de desarrollo del potencial humano, de liderazgo, algunos temas tal vez, ¿por qué no?, de espiritualidad. Pero lo que voy es ordenarse, porque uno puede tener mucho conocimiento, pero no sabe las nuevas reglas de juego, por ejemplo, la inteligencia artificial, las nuevas redes sociales, todo ha cambiado, la tecnología, todo ha cambiado. Entonces, el estar todo el tiempo a reinventarse no tiene que ver mucho con el conocimiento que uno va a divulgar, sino en las herramientas para poder comunicar, que ya no son las mismas de antes. Antes uno podía publicar un aviso en el periódico, hoy si uno no tiene redes sociales no existe, por dar sí, un ejemplo. sí, sí, todo Entonces, ha ido de eso hablo de la transformando. reinvención, y de ahí empecé con el término de la reinvención, que dio anclaje más en este libro, Reinventarse en la tercera edad, que fue presentado en la Feria del Libro el año pasado. Y bueno, este libro nuevo, que ahora se presenta el 17, ahora simplemente por el capricho de querer presentar formalmente a un grupo íntimo, y ya empieza ya con las conferencias, porque simplemente una presentación formal íntima, y luego quiero hacer no una presentación del libro, sino una conferencia del libro, que es una conferencia de impacto, que va a ser en la Cámara de Comercio acá, entran 100 personas, en la cual va a haber chicas que van a estar bailando sobre temas específicos, se hizo música específica sobre el tema de salir de la zona cómoda y todo ese tema bien importante. Es todo un trabajo de producción atrás de todo esto importante. Qué bueno. Sí, sí, hay un video que relata uno de los cuentos del libro, que se llama El señor Mozzarella, ¿sí? Que se encuentra con otro señor que se llama Roquefort. Ah, En fin, qué bien. Los distintos quesos, muy bien. sí, sí, pero bueno, la verdad que es un libro que me ha dado mucha satisfacción luego de haber experimentado todo mi proceso de crecimiento personal. Ese tiene que ver también con, con un testimonio personal. Es decir, el libro de alguna manera lo revoluciona. Yo creo que cada libro, mira, yo tengo una mentoría, como mentor, tengo la mentoría de llevar a los terapeutas profesionales, coach, que tienen el deseo de comunicar su mensaje propio, a convertirlos en autor. Entonces, en el plazo entre 6 y 8 semanas, eh, este futuro autor va acompañado conmigo para que el libro se manifieste. Y Claro, el para tema, hacerlo realidad. para hacerlo realidad,
Entonces, ahí yo noto, todos estos contextos vienen de toda esa experiencia, donde veo, obviamente noto, muchos saboteos y muchos pretextos, ¿vale? Uno de esos es la inspiración. No me inspiré. Y yo lo que digo es, si estás pensando que la inspiración es el punto focal de tu libro, no escribas el libro. No necesitamos inspiración. La inspiración es solo una manera de diluirnos del propósito. Cuando uno se sienta, los primeros 20 minutos son de saboteo total. Y a partir de ahí empiezo a escribir. Otro tema que para muchos autores también es el tema de analizar permanentemente a medida que voy escribiendo. Entonces, imagínate, yo iba escribiendo sobre los quesos y si yo empezaba a analizarlo, no terminaba nunca. Entonces primero lo escribí en función de lo que sentía y luego después, cuando ya el libro estuvo terminado, ahí donde apareció incluso lo que hablaba de queso, la dependencia, empecé a agregarle, ya empecé a analizar, porque si no está lo que se llama parálisis por análisis. Claro, Que también es a mí me sucede que yo escribo algo, y lo vuelvo a revisar y entonces quiero agregarle más, quiero pulirlo más. eso Cuando es el digo, error. "Bueno, pero no termino nunca, ¿cuándo voy a culminar?" Porque más vale hacerlo que perfecto, ¿sí? Después Sí, el libro se va perfeccionando una vez que ya se terminó. Una vez que se terminó, uno le puede arreglar, le puede hacer poner algunas cosas. Porque si no, uno está con estos parálisis por análisis, que es justamente uno de los casos. Y uno que es el tema de la procrastinación, es un tema bien importante. Y por supuesto, a medida que más vamos analizando, no lo resolvemos al tema. De hecho, no, se sabe, para poder resolver un conflicto, tengo que desapegarme del conflicto. Es decir, sí, yo no puedo resolver un conflicto. Los conflictos se resuelven sin mi intervención. Se resuelven cuando me doy cuenta de todas las interacciones que hay. Bueno, en un libro pasa lo mismo. Y si sí. uno tiene que escribir, y una cosa va conectada con la otra, y al final, obviamente, hay un producto terminado. Entonces, más vale un producto terminado que un producto perfecto, que no se terminó. Sí. Sí, es así. Qué interesante escucharlo por todas las experiencias que me consta que sé que son de muchos años y que ha ayudado, ha orientado, ha mentoreado a muchos profesionales, incluyendo a una de mis mentoras, como lo es Las Caducas, a quien si está por allí o nos ve posteriormente, pues le enviamos un saludo hasta Venezuela. Por allí también hay personas conectadas saludando desde Valencia, Qué Venezuela. lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Y ha sido, bueno, realmente muy interesante poder conocer un poco cómo pudo usted llevar esa idea, ¿no? De todas esas creencias limitantes a lo que es el que sería y también cómo no lo hice antes. Porque eso es una ¿Cómo no lo frase. viste antes? Esa es la idea. Esa es la idea. Mira, yo te podría leer incluso un cuento, pero creo que es medio algo largo como para comentarlo, pero en Sí, ya nos realidad, quedan pocos minutos, sí. sí, bueno, pero en realidad lo que comento es de que hay una fábrica de queso donde hacían todas cosas maravillosas, muchos pretextos, ¿sí? Bien embalados, las cajas están perfectamente embaladas, el queso de la procrastinación, el queso de bueno, de la dependencia, en fin, etcétera, etcétera, hasta que llega un nuevo empleado y empieza a observar y se da cuenta que al final eran todas cajas vacías, que no tenían nada dentro, que era simplemente un paquete que, realmente, la verdad no hay nada adentro, porque todo sistema de creencias limitantes no permiten llenar cosas, al contrario son cajas vacías de Claro, pretextos, de excusas, de cosas que no nos permiten avanzar y por tanto el resultado es nihilismo. sí, Creo que el punto de partida de todo es darnos cuenta que la única manera de lograr resultados es haciendo y equivocándose y darse la oportunidad de equivocarse. Nosotros tenemos una sociedad que nos prohibió el error, nos prohibió. sí, Uno va a una empresa, está prohibido el error, sin embargo los procesos correctivos vienen del error. El asunto que lo que hay que tener claro es que uno puede tener errores, es decir, simplemente hay que tener compromiso con hacer lo mejor posible una tarea, y si no sale bien, bueno, hay un error del cual puedo aprender. Pero ese no es que yo me voy a equivocar por cualquier cosa. Yo hablo de que nosotros para poder tomar decisión en nuestra vida necesitamos tres elementos que se basan durante toda la vida. Y esos elementos son el dinero, el conocimiento y el tiempo.
Entonces, si yo quiero conocimiento, uso el dinero y el tiempo para poder aprender. Correcto. Si yo lo que necesito es tiempo, uso el conocimiento y el dinero para tener más tiempo. Si yo lo que quiero es tener más conocimiento, uso el tiempo y el dinero, ¿vale? Y así, entonces voy alternando en función de la necesidad que tengo, pero son las tres cosas en las que debo desarrollar mi vida. Claro. Y por supuesto, cuando hablo de dinero, hablo de oportunidades de adquisición material, ¿vale? Gracias. Pero todo tiene que ver con eso. Entonces, cuando podemos manejar todo esto, pues los prácticos están basados sobre esos tres niveles. No tengo dinero, no tengo tiempo, ¿me Sí, son explico? tres O no lo aspectos sé. importantes. Son las cosas. No sé, no tengo dinero, no tengo tiempo. Son las tres cosas que se mencionan. Bueno, pero qué importante entonces toda la información que nos ha compartido, el mayor de los éxitos con la presentación y con esas conferencias. Vamos a estar conversando a ver si logramos traer esa conferencia para acá, para Buenos Aires. Sería un honor, de verdad. Con Buenos Aires ahí. Y bueno, el mayor de los éxitos de parte de Armonizando tu Vida con Lisset y de parte mía, por supuesto, Lisset Cardoso. Así que vamos a seguir a Fernando Daniel Peiró por las redes sociales, tiene un canal de YouTube interesantísimo y podemos seguir aprendiendo muchísimas cosas con él. Ha sido un placer realmente poderlo tener estos minutos. Muchísimas gracias por sacar tiempo dentro de su agenda bien complicada para compartir con nosotros y poder hablar de Fábrica de Quesos. Gracias, Lisset, siempre es un honor cada vez que conversamos. Así que bueno, quedo a plena disposición vuestra, de tu equipo, y para lo que pueda servir, aquí siempre estaré presente. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Hasta Salta. Hasta prontito. Carpe diem. Aprovecha. Gracias. Gracias a todos también los que han estado allí en sintonía y a los que pues posteriormente van a estar viendo esta entrevista, este compartir en nuestro canal de YouTube, Armonizando tu Vida con Lisset, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Armonizando, armonizando tu vida.